Y hoy vamos a empezar hablando sobre el poder de un altar. ¿Y por qué vamos a hablar sobre esto? Porque el próximo sábado 19 de noviembre nosotros vamos a celebrar uno de los días más importantes del año para nosotros como iglesia. Es el día donde tenemos algo más que un congreso, más que un evento, más que una convención, más que un día de conferencias, más que un día donde recibimos invitados especiales. Es el día donde como iglesia nosotros edificamos un altar para Dios. Es el día donde durante 10 horas nosotros hacemos a un lado nuestros compromisos, nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestras agendas, y nos enfocamos en encerrarnos en este mega auditorio a buscar a Dios, a buscar su presencia, a buscar su poder y a edificar un altar para Él. Este es el tiempo donde Dios nos quiere revelar el poder que hay en un altar. Y la Biblia dice: en aquel tiempo habrá altar para Jehová. ¿Dónde? En medio de la tierra de Egipto, y monumento a Jehová junto a su frontera. Este texto me impactó, porque el altar, dice la Escritura, que en aquel tiempo estaría en medio de la tierra de Egipto. Y sabes, este texto me impactó tanto porque el Señor me decía: Iván, viene un tiempo donde en medio de un mundo contaminado, donde en medio de un mundo pecaminoso, donde en medio de una generación que no me conoce, yo voy a levantar una clase de cristianos que entienden el poder de lo que es un altar. Y que en medio de una cultura pagana como la de Egipto, en medio de una cultura inmoral como la de nuestros días, van a edificar un altar donde yo voy a descender, donde me voy a manifestar. Pero esta es la clase de generación que ha entendido el poder que hay en el altar. Ahora, si estás tomando apuntes, me encantaría pudieras anotar que altar significa lugar elevado. Lugar elevado. ¿Y sabes qué sucede en un altar? En un altar Dios lleva nuestra vida al siguiente nivel. Porque toda persona, todo hombre, toda mujer que se acerca al altar de Dios no queda igual. Todo hombre y toda mujer que se acerca al altar de Dios es transformado. Su vida espiritual es llevada al siguiente nivel. El altar nunca es una pérdida de tiempo, una pérdida de esfuerzo. Siempre que Dios nos incomoda y nos pone en el corazón venir a un altar, es porque Él quiere detonar en nosotros el que podamos escalar al siguiente nivel en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestra vida económica. Pero para realmente tener la disposición debemos comprender el poder que hay en un altar. El diablo odia que los hijos de Dios edificamos altares, porque el diablo odia que Dios reciba adoración. Por eso siempre que somos llamados a edificar un altar va a haber oposición. Se querrá levantar argumentos, porque es el mismo infierno intentando detener que los hijos de Dios edifiquemos un altar. Y el diablo nos pone inconscientemente a través de la tentación a edificar altares para nosotros mismos. Un altar a nuestro ego, un altar a nuestros sueños, un altar a nuestra carne, en el peor de los casos un altar a nuestro pecado. Pero ¿sabes algo? Yo creo que en este tiempo fuego del cielo va a caer sobre la iglesia. Fuego del cielo va a venir sobre tierra nueva, porque estamos levantando un altar para Dios. Y donde hay altar hay fuego del cielo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Levanta tu mano derecha y di conmigo: yo soy la generación que edifica un altar para Dios. Levanta tus dos manos al cielo y dilo en alta voz. Di: yo soy la generación que edifica un altar para Dios. Amén. Dale un buen aplauso al Señor Jesucristo. Eventos los podemos hacer todo el año, congresos los podemos organizar muy bien, seminarios, academias, pero altar es una cosa diferente. Le llamamos congreso, pero es más que un congreso. Parece un evento, pero es más que un evento. Es un momento de gran trascendencia espiritual. ¿Sabes algo? Edificar un altar para Dios es una de las cosas más trascendentes que tú puedes hacer.
Edificar un altar para Dios tiene enormes consecuencias espirituales para nuestras vidas. Por eso el mismo Señor quiere llevarnos a la intimidad de su presencia y revelarnos el poder del altar, revelarse a nosotros a través de un altar. En Isaías 56, versículo 7 dice: los llevaré a mi santo monte, los voy a recrear en mi casa de oración. Sus ofrendas y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Sabes algo? Todo hombre, toda mujer tiene una necesidad implícita en el corazón, y es la necesidad de edificar un altar. ¿Y por qué digo esto? Porque todos tenemos la necesidad de adorar. Todos tenemos la necesidad de adorar algo o de adorar a alguien. El problema no es que adores, el problema es a quién tú adoras. Y sabes, yo he entendido algo: cualquier persona puede construir una plataforma, pero solo los verdaderos adoradores pueden edificar un altar para Dios. Solo aquellos que han entendido quién Dios es y qué Dios representa son aquellos que se determinan a pagar el precio de edificar un altar. Y Dios puso a lo largo de la Biblia en el corazón de sus escogidos. ¿Cuántos escogidos de Dios hay en esta reunión? Dios puso en el corazón de sus escogidos el deseo de edificar un altar. En Éxodo capítulo 27, Dios le dice a Moisés: esta es la forma en la que me vas a edificar un altar. Y le da las medidas, le da la forma, le da el tipo de madera, le dice: va a llevar unas varas, va a tener unos aros, unos anillos, va a ser de esos materiales. Pero es muy interesante que aún antes de que Dios le diera a Moisés el diseño que debía tener el altar, hombres antes de Moisés, como lo fue por ejemplo Noé, o como lo fue por ejemplo Abraham o sus descendientes, que fueron antes de que Dios diera este diseño, ellos edificaron altares para Dios. Altares más rudimentarios, no eran de madera, eran un bulto de piedra. Es que todo hombre tenemos la necesidad de edificar un altar para Dios, porque lo poderoso del altar no es cómo lo haces. Lo poderoso del altar es para quien tú lo haces, para el Dios verdadero, para aquel que responde con señales, con maravillas, con milagros y con prodigios. Y en el altar que tú y yo estamos a punto de edificar, veremos los más poderosos milagros para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Veremos los más tremendos milagros, porque no es cómo lo haces, es para quien lo haces, para el Dios verdadero. ¿Sabes algo? Los acontecimientos más poderosos a lo largo de la Biblia estuvieron ligados a un altar para Dios. Por ejemplo, el fin del diluvio, hubo un altar al final del diluvio que edificó Noé. Cuando Dios le da la promesa de multiplicación a Abraham, ahí él edificó un altar. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, ahí hubo un altar. Cuando el pueblo pasó el Jordán y entró hacia la tierra prometida, allí hubo un altar. Cuando se edificó el templo, se construyó un altar y se entregaron ofrendas. La misma derrota del diablo en la cruz del Calvario es un altar, porque la cruz es el altar por excelencia. Y en el mismo Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquellos 120 hombres, no descendió por casualidad, descendió porque había ahí edificado un altar de oración. Quiero que entiendas esto: lo más poderoso en tu vida sucede en un altar. Las cosas más trascendentes, la impartición más poderosa sucede cuando tú edificas y cuando tú ligas tu vida a un altar para Dios. Y Dios en este tiempo te está convocando a tener no solo un día de altar, Dios te está convocando a que tengas una vida de altar. Dile al que está a tu lado: Dios quiere que tú tengas una vida de altar, una vida en la presencia de Dios, la revelación de lo que es un altar para Dios.
La trascendencia espiritual, las consecuencias, no solo en tu tiempo, sino en los tiempos postreros, las consecuencias generacionales que suceden y que se desatan cuando tú edificas un altar para Dios. En pocas palabras te lo quiero decir así: en un altar la historia de tu vida se parte en un antes y en un después. ¿Cuántos dicen amén? En un altar la historia se parte. Un altar es una señal de ese favor que va a venir sobre la iglesia, de ese favor que va a venir sobre tu vida. Así que lo primero que quisiera enseñar en este domingo es: ¿qué es un altar? ¿Qué es realmente un altar? Bíblicamente, ¿qué podemos entender que es un altar? Pues bueno, lo primero que me gustaría que apuntaras ahí es que un altar es un punto de encuentro. Dile al que está al otro lado: un altar es un punto de encuentro. Dice en Génesis 35, versículo 7, que Jacob edificó un altar y llamó a aquel lugar el Betel, porque ahí, dice, le había aparecido. Tenemos el texto, dice: había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Génesis 35, verso 7. ¿Cuántas personas no dicen: yo no siento a Dios, yo no siento la presencia de Dios, yo no siento lo que otros sienten, yo no percibo lo que otros perciben? ¿Sabes cuál es la diferencia entre el que siente y no siente, entre el que recibe y el que recibe, entre el que experimenta a Dios y el que no lo experimenta? El altar. Que hay una persona que tiene un altar para Dios en su corazón y tiene un hambre desesperada por Dios, tiene un anhelo por Dios. Sabes, cuando sientes lejos a Dios es porque te hace falta edificar un altar para Él. Cuando sientes lejos a Dios, necesitas edificar un altar. ¿Por qué? Porque el altar es un punto de conexión. Es en el altar, en medio de ese fuego, donde Dios se reveló a los hombres en la antigüedad. Y es en el altar donde Dios se hace real para ti y Dios se hace real para mí. Digan conmigo: el altar es un punto de conexión. Dile una vez más: el altar es un punto de conexión. Nosotros necesitamos ir al altar porque Dios quiere encontrarse con nosotros en el altar. Tenemos que edificar ese altar, porque edificar ese altar es como una invitación para Dios. Es construir, adecuar un momento, un lugar especial para podernos encontrar con Él. Cuando tú quieres recibir una persona muy especial, tú no la recibes en el desorden, tú no la recibes mientras estás ocupado. Tú necesitas ser un buen anfitrión. Tú necesitas limpiar la casa, necesitas adecuar, preparar unos jamones, unas salchichas, unos quesos, algo, para que cuando esa persona llega a tu casa se siente bienvenida. ¿Sabes algo? El altar es decirle a nuestro Dios: aquí te estábamos esperando, aquí tú eres bienvenido. Y Señor, Espíritu Santo, en esta iglesia hay altar, aquí tú te puedes quedar a morar con tu presencia. El altar le da la bienvenida al Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren darle la bienvenida al Espíritu Santo? En sus casas, en sus vidas, en sus trabajos, en esta iglesia. Edifiquemos un altar, porque es ahí donde Dios se quiere encontrar con nosotros. Es ahí ese punto de conexión. En segundo lugar, un altar es un lugar de invocación. Dile al que está a tu lado: un altar es un lugar de invocación. Es un lugar donde invocamos la presencia de Dios. Dice en Génesis 13, verso 4, leo la Nueva Versión Internacional. Dice: en ese lugar se había levantado antes un altar, y allí invocó a Abraham el nombre del Señor. ¿Sabes algo? Nosotros no podemos manipular a Dios. Nosotros no podemos comprarle un milagro a Dios. Nosotros no podemos, como dicen coloquialmente, torcerle el brazo a Dios. Pero nosotros podemos llamar
su atención. Nosotros podemos llamar su atención. Y una cosa es que Dios te seduzca, y otra cosa diferente es que tú seduzcas o que tú atraigas a Dios. Y sabes, el altar atrae a Dios. La clase y el tipo de altar que tú y yo edificamos seduce a Dios, toca su corazón, mueve su corazón, hace que sus ojos se pongan sobre el lugar donde nosotros lo estamos invocando. Un altar llama la atención de Dios. Es lo que dice la Escritura, que hiciese vallado, que se pusiese a la brecha a favor de la tierra, a favor de los hombres. Dice, y no lo hallé. ¿Qué es lo que está diciendo ese texto? Busqué un altar. Mis ojos pasaron por la tierra para buscar dónde había un altar de oración. Mis ojos pasaron sobre la tierra para ver dónde yo estaba siendo invocado. Y Dios dice, y no encontré a nadie que estuviera invocando mi nombre. No encontré a nadie que estuviera clamando a mí. No encontré a nadie que entendiera el poder, la trascendencia espiritual de edificar un altar. Pero ¿sabes algo? En este tiempo queremos decirle, Dios, pon tus ojos sobre Tierra Nueva. Dios, pon tus ojos sobre la comarca lagunera, porque aquí hay un altar donde te estamos invocando, y aquí hay un altar donde te queremos dar la bienvenida. Aquí hay un lugar donde tú te puedes manifestar, donde tú te puedes hacer real. Ven, Señor, y desciende a este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Un altar es un lugar de invocación. Un altar es un lugar de invocación. Por eso en el altar la gente no viene con la mentalidad de pedir, viene con la mentalidad de ofrecer. En un altar tú te acercas no con la mentalidad de recibir. En un altar tú te acercas con la mentalidad de darle a Dios. Y lo que recibes y lo que vienes a tu vida es la consecuencia de lo que tú ya antes ofreciste. ¿Qué no es lo que dijo Jesús? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Levanta tu mano derecha y di conmigo: primero el altar, después los milagros. Dilo más fuerte: primero el altar, después los milagros. Eso conmueve el corazón de Dios. Vidas de altar, vidas que ofrecen. Como aquella viuda pobre que aún en medio de su necesidad no pensaba en recibir, pensaba en dar. Acerquémonos, edifiquemos un altar, invoquemos el nombre de nuestro Dios, porque donde Él es invocado, Él desciende. Donde Él es invocado, Él es bienvenido. Y Él hace de ese lugar el lugar de su habitación, el lugar de su presencia. Pero en tercer lugar, un altar es un lugar donde Dios manifiesta su poder. Dile al que tienes al otro lado: un altar es donde Dios manifiesta su poder. No solo es un punto de encuentro, no solo es un lugar de invocación, es un lugar donde Dios manifiesta su poder. Porque cuando Él desciende, cuando Él es bienvenido, Él se va a manifestar a nosotros. Cuando no ves nada sobrenatural, cuando tienes una vida religiosa fría o tibia o triste, cero emocionante, tú necesitas edificar un altar para Dios. Porque en un altar Dios se hace real. Y escucha esto: una cosa es que Dios esté, pero otra cosa diferente es que Dios se manifieste. Y yo creo que en la gran mayoría de ustedes, con la gran mayoría de ustedes, Dios está. Recibieron a Cristo, fueron sellados con el Espíritu Santo. Contigo Dios está. La pregunta es: ¿Dios se está manifestando? Porque una cosa es que Dios esté, otra es que se manifieste. La Biblia dice que toda la tierra está llena de la presencia de Dios, pero no dice que del poder. Porque la presencia es que Él esté, el poder es que Él se manifieste. Y yo no solo quiero que Dios esté,
Yo quiero que Él se manifieste en mi vida de una manera sobrenatural. Pero para que Él se manifieste, yo necesito edificar un altar para Dios. ¿Necesitas un milagro? Edifica un altar. ¿Necesitas respuestas? Edifica un altar. ¿Necesitas la intervención divina? Edifica un altar. ¿Necesitas un rompimiento en el área de tus finanzas? Edifica un altar. El reino de Dios no necesita cristianos más intelectuales. El reino de Dios necesita más cristianos que entiendan el poder que hay en un altar. Y la generación que entiende el poder del altar será la que caminará en lo sobrenatural, y los milagros serán su normal. Amén. Y tú y yo somos esa generación a la que Dios le quiere mostrar su gloria. Esa generación que no predica simplemente bonito, no, esa generación que ve a Dios obrar, que ve a Dios sanar, que ve a Dios liberar, que ve a Dios restaurar, que ve a Dios prosperar. Por eso Moisés subió al monte, edificó un altar para Dios, buscó a Dios. Y el Señor le dijo: yo hago pacto delante de todo el pueblo, voy a hacer maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque dice el Señor: será cosa tremenda la que haré contigo. Querida generación de altar, Dios dice: será cosa tremenda la que haré en Tierra Nueva Internacional. Y verá todo el pueblo que yo estoy con vosotros. Cuando tú eres un hombre, una mujer de altar, cuando eres una persona que entiende el poder de altar, la gente va a ver que Dios está contigo. La gente va a ver que Dios es el que te respalda. La gente va a ver que paso que tú das, Dios te está sosteniendo. Que das el primer paso en fe, pero en el segundo ya la mano de Dios te está sosteniendo. Pero esa es la realidad que vive la gente que entiende el poder del altar. ¿Cuántos quieren edificar un altar para Dios a través de sus vidas? Lo primero, ¿qué es un altar? Pero lo segundo, ¿cuáles son los propósitos del altar? Porque el altar no es solo para perder el tiempo, el altar no solo es para pasar el tiempo, el altar tiene unos propósitos. Dios lo instituyó para cumplir propósitos en nuestra vida. Propósitos en la comarca lagunera, propósitos en nuestras familias. Y en primer libro de Reyes, capítulo 18, encontramos una historia que es muy popular y que todos hemos escuchado. Elías enfrentando a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. 850 profetas en total a los que el profeta Elías se enfrentó. Convocó al pueblo en el monte Carmelo y les dijo: edifiquen un altar a su Dios. Yo voy a edificar un altar a mi Dios, y el Dios que responda por fuego, ese es el Dios verdadero. El Dios que haga descender fuego del cielo y queme este holocausto, queme esta ofrenda que le estamos ofreciendo, que ese sea el Dios verdadero. Y los profetas de Baal comenzaron a edificar su altar, pusieron ahí la ofrenda, esos animales, esos bueyes, y comenzaron a invocar, a danzar. Yo me los imagino como indios y dando vueltas por todo el altar, y nada sucedía. Y ya no se les hizo suficiente la sangre de los bueyes, y dijeron: pues si la sangre de los bueyes no despierta a nuestro Dios, pues que nuestra propia sangre lo pueda despertar. Y comenzaron a golpearse y a lacerar sus propios cuerpos para derramar su sangre, y nada sucedía. Elías estaba en una esquina atacado de la risa, y hasta les decía: yo creo que su Dios anda haciendo el baño, porque nomás no le responde. Hasta que se dieron por vencidos. Y entonces ahí entró Elías, reedificó el altar de Dios, puso la ofrenda, mandó que pusieran tinajas de agua sobre ese altar, que mojaran, que corriera esa agua, para que no quedara la menor duda de quién era el Dios verdadero. Hizo una sencilla oración, el cielo se abrió, descendió el fuego, quemó el holocausto, y él decapitó a esos profetas falsos que habían edificado un altar, pero no un altar para el Dios verdadero.
Y sabe, leyendo una vez más esta enseñanza que le hemos oído tantas veces, Dios me hablaba de 3 propósitos que tiene el altar. 3 cosas que en este tiempo están en la agenda divina de Dios para tu vida. 3 cosas que están en la agenda de Dios para su iglesia. Y la primera es esta, quiero que la apuntes: en un altar nos consagramos para Dios. Dile al que está a tu lado: este es el tiempo de consagrarnos para Dios. Este es el tiempo de consagrarnos para Dios. Este no es el tiempo de estar dormidos en nuestro pecado. Este no es el tiempo de estar dormidos en la carnalidad. Este es el tiempo donde Dios te está llamando que tu sí sea sí, que tu no sea no, que tu compromiso con Dios sea al 100%, porque Dios no puede ser honrado con menos del 100%. Dios, en cuanto a la consagración, no tiene puntos intermedios. En cuanto a la consagración no hay equilibrio. Eres frío o eres caliente, eres santo o eres profano, eres de Dios o eres del mundo. Y el pueblo estaba en este juego tan peligroso. El pueblo de Israel en esta temporada donde vivió Elías estaba en este coqueteo entre lo de el Dios verdadero y entre lo de Baal. Y como que ellos quizá no querían quedar mal con nadie, no querían quedar mal con su pueblo, con los israelitas, con los judíos, pero tampoco querían quedar mal con estos, con los que adoraban a Baal. Y quizá ellos decían: no, es que tengamos tolerancia, tengamos respeto, tengamos equilibrio, no caigamos en ese fanatismo. Y sabes que Elías los juntó. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21. Y se la soltó, como dice en la versión Iván Fernando, sin anestesia. Sin anestesia. Se las tiró duro y a la cabeza. Es que algunos cristianos ya la necesitan sin anestesia. Ya les dimos la Biblia con muchos besitos, ya les dimos la Biblia con muchos abracitos, ya les dimos la Biblia con mucho acurruquito, ya les dimos la Biblia con mucho cariño. Este es el tiempo donde Dios quiere sacudirte para despertarte y decirte: ¿estás conmigo o estás contra mí? ¿Te vas para el cielo o te vas para el infierno? ¿Me sirves a mí o te sirves a ti? Y Elías le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo van a claudicar entre 2 pensamientos? No puede ser el domingo de Dios, el martes en la casa con vida de Dios y el resto de la semana del diablo. Y él les dijo: ¿hasta cuándo? Dile al que está a tu lado: ¿hasta cuándo? Y parece el video del TikTok: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Los menores de 30 entienden, los mayores de 30 quizá dicen: no sé de qué rayos está hablando el pastor, con qué se come eso del TikTok. Pero hay un video así de uno que empieza a tartamudear todo nervioso: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Él les dijo: ¿hasta cuándo van a claudicar entre 2 pensamientos? Si Jehová es su Dios, síganlo. Y si Baal es su Dios, vayan en pos de él. Y dice que el pueblo no respondió palabra. Es que hay alguna gente mundana y ofendida. De eso no hay aquí. Pero hay alguno que es mundano y ofendido. No le confrontes, no le digas, no le exhortes, porque él no es hermano, el primo de azúcar que se deshace a la primera exhortación. Pero Elías se la soltó. Yo creo que llegó a un punto ya de límite y dijo: hasta aquí. O estás con el Dios verdadero o te vas a Baal. Aquí no te vamos a retener. Si te vas a ir con Baal, pero mira, vete con Baal hasta donde quieras. Pero si te vas a unir con el Dios verdadero, te vas a comprometer al 100%. Nada que hay poquito, nada que el 50, nada que el 60. Con Dios es todo o es nada. Y Dios quiere levantar una generación que diga: Señor, yo me rindo 100% a ti. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? No hay términos medios en la consagración. Y es ahí donde el pueblo se tuvo que determinar. Elías vio que el límite había llegado, que los tiempos ya no eran para estar con que sí, con que no, dice un amigo mío, con que jijiji, jajaja. Ya los tiempos no estaban para eso. Los tiempos hoy por hoy
proféticamente hablando, ya no dan para que sigas coqueteando con el pecado. Los tiempos hoy proféticos que estamos viviendo ya no dan para que sigas con un pie en la iglesia y en otro en el mundo. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos donde Dios dice: prepárate, porque la venida de mi Hijo Jesucristo está en breve. Y una patita en el mundo y te quedas, pero las dos en la iglesia y en el reino, y te irás en el rapto a vivir por la eternidad con el Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Dios es verdaderamente tu Dios. Dios es verdaderamente tu Padre. Dios es verdaderamente tu Salvador. Pues conságrate para Él, vive para Él, hónralo a Él, vive con profundo temor de Dios, como si todo el tiempo te estuviera viendo el pastor. Porque yo no te puedo ver todo el tiempo, pero Dios sí te ve. Dios te ve en la intimidad de tu casa. Dios te escucha en la intimidad de tu alcoba. Los ojos de Dios contemplan toda la tierra para encontrar a los que tienen corazón justo. ¿Y sabes algo? Tierra Nueva es una iglesia donde gente que anda turisteando por varios ministerios se va rapidito. ¿Y sabes por qué? Porque muchos cristianos han caído en la comodidad de querer una iglesia para gozarse, de querer una iglesia para pasarla bien, de querer una iglesia donde el jijiji, jajaja, cafecito, galletitas, una iglesia para cotorrear. Y Tierra Nueva sí es una iglesia para gozarse, sí es una iglesia donde hacemos comunidad, pero en Tierra Nueva tenemos una marca, tenemos una evidencia. Nosotros somos gente de trabajo duro. Nosotros le servimos a Dios todos los días de la semana porque vivimos consagrados para Él. Dios no es nuestro hobby, Él es nuestra prioridad. El ministerio no es nuestro pasatiempo. El llamado de Dios es el propósito supremo de nuestras vidas. Entendemos que Dios no nos salvó para pasar un buen domingo en la iglesia. Dios no nos salvó para cantar juntos. Dios no nos salvó para sentir bonito. Dios nos salvó para salvar a otros. Dios nos sanó para sanar a otros. Dios nos restauró para restaurar a otros. Dios nos liberó para liberar a otros. Y en Tierra Nueva se levanta una generación de altar que traerá la gloria de Dios a toda la comarca lagunera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Eso es lo que sucede en un altar. Te consagras porque te consagras. Dile al que está a tu lado: ¿estás consagrado para Dios? Anoche cené muy picante. Yo llegué con todo el power. Número 2. En el altar nos encontramos al Dios verdadero. En el altar que nos encontramos al Dios verdadero. Fíjate lo que dice el texto. Primer libro de Reyes 18:29. Dice que pasó el mediodía y los profetas de Baal seguían gritando. Fíjate la palabra que usa: frenéticamente. Frenéticamente, hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Y dice: y no hubo voz, ni que respondiera, ni que escuchara. Porque no importa lo frenéticamente que ellos oraran, lo apasionada y religiosamente que ellos habían edificado un altar, había un pequeñito, grandísimo detalle: lo hicieron al Dios falso. Y si recordaras, una de las frases que he soltado en esta enseñanza es que el altar, no, lo más importante no es cómo lo haces, sino es para quién lo haces. Lo más poderoso de tu oración no es cómo la haces, es para quién la haces. Lo más importante no es tanto de todo lo que entiendes de la Biblia, sino a quién tú te estás acercando a buscar.
¿Sabes algo? Los profetas de Baal, si los hubieran visto los religiosos, si los hubieran visto los fariseos, hubieran dicho: wow, qué devoción la de estos profetas, profetazos. Edifican el altar, bailan, wow, mira, aún se golpean, mira, qué devota gente. Sí, pero el pequeño gran detalle, lo estaban haciendo al Dios falso. ¿Y sabes algo? Hoy ninguno de nosotros va a adorar a Baal, pero muchos adoran sus trabajos, adoran sus negocios, adoran su dinero, adoran su bienestar, adoran su comodidad, adoran al Santos. Felicidades por venir a la iglesia hoy que es cuartos de final del Santos. Casi creo por honrar a Dios, Dios los va a hacer que pasen al siguiente nivel, ¿no? Dios les va a dar la victoria a nuestro equipo. Pero hay gente que: pastor, no vayas a hacer una reunión el día que juega mi equipo, porque ahí sí, discúlpame, te voy a quedar mal. Digo: bueno, que en el día final Jared Borghetti sea tu salvador, que en el día final fulanito de tal te redima con su sangre. Porque ni el santo, ni el trabajo, ni el negocio, ni el dinero, ni los amigos, ni el bienestar, ni la comodidad pagó el precio en la cruz por ti. Jesús fue el que pagó el precio. A Él es a quien debemos adorar. Él es quien merece la mayor honra. Él es quien merece nuestra mayor devoción. A Él es a quien debemos edificarle un altar de oración, de alabanza, de palabra, de ofrendas, porque Él es digno de toda la gloria y Él es digno de toda la honra. ¿Cuántos dicen amén? Edifícale un altar al Dios verdadero. Elías restauró un altar. Los estudiosos dicen que ahí anteriormente había un altar, y Elías lo que hizo fue con amor, con dedicación: voy a restaurar, mira, estas maderas ya están viejas, traigan maderas nuevas. Mira, estas piedras están sucias, bueno, limpiémoslas. Empezó a reedificar el altar, y entonces el Señor trajo fuego. Restaure el altar de Dios en tu vida y el fuego vendrá. Restaure el altar de Dios en tu vida y los milagros vendrán. Restaure el altar de Dios y vendrán los prodigios. Restaure el altar de Dios y los cielos se abrirán. Restaure el altar de Dios y Él se manifestará, porque aún la oración más sencilla hecha al Dios verdadero verá las más tremendas respuestas. Así que no te preocupes si oras sencillo, si entiendes un poco de la Biblia, si haces un pequeño esfuerzo, porque no es tu esfuerzo, no es tu gran oración o tus grandes palabras, no es tu gran interpretación, no es lo que haces, es para quien lo haces. Y tú y yo lo estamos haciendo para el Dios que sí oye, para el Dios que sí ve, para el Dios que sí habla, por lo tanto para el Dios que sí nos responderá. Edifiquemos un altar al Dios verdadero. Amén. Y quiero cerrar con esto. El tercer propósito del altar, y con esto cierro. El altar lo revela todo. Levanta tus dos manos al cielo y di conmigo: el altar lo revela todo. Dile una vez más: el altar lo revela todo. Elías oró y les dijo: Señor, muéstrale a toda esta gente que hay Dios en Israel. Muéstrale a todo este pueblo que tú eres el Dios verdadero, y muéstrales que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo yo he hecho todas estas cosas. Señor, revela la verdad de quién tú eres y revela la verdad de quién yo soy. Sabes, a la simple vista había dos altares, parecían iguales, ambos se veían bonitos, habían sido hechos con dedicación. A la simple vista la gente quizá podría confundirse entre el altar de Baal y el altar que Elías estaba edificando para Dios. Sí, pero había un pequeñísimo gran detalle: el altar del Dios verdadero ardía con fuego y el altar de Baal ni cenizas tenía. Y este es el tiempo donde en el altar Dios se revela a sí mismo.
Dios revela todo lo que es verdadero. Escucha esto: en el altar se revela lo que es verdadero y lo que es falso, lo que viene del espíritu y lo que viene de la carne, lo que es de Dios y lo que es del hombre, lo que Dios reprueba y lo que Dios aprueba. Y la máxima señal de aprobación divina es el fuego de su gloria, es el fuego de su presencia que arde en medio de nosotros en esta iglesia en Tierra Nueva Internacional. Dios nos está visitando con su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez tú dices: ¿será que Dios se agrada de mi vida? ¿Será que Dios se ha agradado de mi corazón? ¿Será que Dios se ha agradado de mis ofrendas? ¿Será que Dios se ha agradado de mi servicio? Mira a tu alrededor. Está el fuego de Dios ardiendo. Está la presencia de Dios ardiendo. Está la gloria de Dios ardiendo. Porque si está esa presencia, la gloria de Dios es la máxima aprobación para el ser humano. Dile al que está al lado: la gloria de Dios es la máxima aprobación del ser humano. ¿Dios está agradado de esta iglesia? Claro que sí, porque hay milagros, hay señales, hay avance, hay provisión, hay puertas abiertas, hay cielos abiertos. No solamente parece que Dios está, se manifiesta el Dios verdadero, para que aquellos que aún no creen, crean, aunque sea como Tomás, por ver. Pero en segundo lugar, para que aquellos que tengan duda de tu fe y de mi fe, de tu vestidura y de mi vestidura, como aquel día con Elías, reconozcan: con este hombre, con esta mujer no está cualquier persona, con este hombre y con esta mujer está el Dios verdadero. Y toda esta ciudad verá que contigo está el Señor, que a ti te respalda la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Vamos, si la recibes, dale un buen aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Yo no quiero cenizas, yo quiero fuego. Yo no sé tú, pero yo no quiero cenizas, yo quiero fuego. Muchos cristianos viven de las cenizas, de lo que Dios hizo, de lo que Dios dijo, de lo que Dios les dio. Yo quiero mantener ardiendo el fuego en el altar. ¿Sabes cuál era el trabajo del sacerdote? El trabajo del sacerdote era mantener el altar ardiendo en fuego. Y tú y yo tenemos una gran responsabilidad, y es ser cristianos de fuego, no ser cristianos de cenizas. Ese era un gran líder, ese era un gran cristiano. Si lo hubieras conocido hace 10 años, tenía tanto fruto, tenía una casa con vida, tenía tantos discípulos, era tan apasionado, era tan consagrado. Y ahora ni las cenizas quedan, ya las barrieron. Yo no quiero las cenizas, yo quiero el fuego de Dios.